a grabar esta sesión. De el conjunto de ideas que están en el Cratilo, son muchísimas. Hay una que habría que destacar, sobre todo para los propósitos de esta materia, que es tradiciones epistemológicas, ¿no? Lo que está en el fondo del debate, que tienen Platón y Sócrates, evidentemente, como personaje, con Hermógenes, con Cratilo, con Protágoras, es la discusión por la verdad. Es decir, este debate sobre el nombre de las cosas abre una discusión enorme, enorme, enorme en la historia de la filosofía, que ahí discrepo de lo que nos decía, no recuerdo quién fue el primero de los compañeros que comentó, no fue Oscar Daniel, fue José, no, después de usted hubo alguien, Martín, ¿no? Que decía que son ya como viejitas estas ideas, ¿no? Que ya al día de hoy ya no están así estas ideas, ¿no? Pues en realidad hoy sigue este debate, ¿no? Y seguimos discutiendo, y se sigue discutiendo en filosofía, por ejemplo, mucho de lo que está en el fondo de esta discusión abierta por Platón hace 2000, casi 500 años, ¿no? Whitehead, un gran filósofo norteamericano, de hecho ha sostenido, yo no estaría de acuerdo con él, muchos no están de acuerdo con él, pero él sostiene que la historia de la filosofía en Occidente no es sino la obra de Platón y todo lo que sigue para adelante son notas a pie de página, dice Whitehead, ¿no? De ese calibre considera que es la filosofía de Platón y muchos, sin duda, atribuimos a Platón una enorme importancia como fundador de los grandes problemas, aunque no los haya resuelto, ¿no? Simplemente como apunte para darle actualidad a esta discusión contemporánea, Saul Kripke, por ejemplo, ha retomado la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. De hecho, hay quien habla de una obra que pudiera llamarse como Kripkenstein, ¿no? Fusionando los apellidos de Kripke y de Wittgenstein, porque justamente Wittgenstein lo que hizo en el siglo XX, sobre todo en la segunda parte de su obra, es construir una filosofía del lenguaje en la cual va a cuestionarse la idea del lenguaje privado, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de la idea, por ejemplo, de Hermógenes, de Protágoras y Cratilo? Ahorita voy a extenderme sobre esa cuestión. Entonces, Wittgenstein replantea el tema, habla de la imposibilidad del lenguaje privado y Kripke va a desarrollar toda una estrategia de análisis filosófico y del lenguaje para complementar lo que estaba planteando Wittgenstein en su obra. Wittgenstein es un filósofo gigantesco, de hecho es de los pocos, así como Platón, que tienen como dos obras completas, ¿no? Por eso si ustedes leen algo de Wittgenstein, se van a encontrar de que hay quien habla del primer Wittgenstein y del segundo Wittgenstein, ¿no? Y es mucho más que eso, en realidad Wittgenstein en su primer, digamos, filosofía o su primer sistema filosófico, lo que hace es construir una filosofía del lenguaje, y esa tiene como obra característica o emblemática lo que el título del Tractatus Lógico-Philosophicus. Luego revisa, sigue escribiendo un montón de cosas y va a construir una filosofía del lenguaje totalmente opuesta y contraria a esta, racional y conscientemente puesta así. Dice, bueno, yo tenía esta concepción del lenguaje, ahora tengo esto, y construye toda una segunda obra para criticar la primera y dar elementos de por qué prefiere ahora una segunda visión de la filosofía del lenguaje que la primera. En este caso, lo hace a través de su gran libro que se llama Las Investigations, ¿no? Son las investigaciones, bueno, así se conoce en la literatura de la filosofía, se llama Investigaciones Filosóficas, es el título del texto. Les comento todo esto porque el origen del debate otra vez, sin quedar resuelto, lo hace Platón. Voy a retomar acá unas lecciones que yo tomé con un gran maestro amigo argentino, Federico Penella se llama, que es un especialista en filosofía del lenguaje. Y Federico lo que hace es desarrollar una metáfora, ¿no? Una especie como de metáfora para explicar esto que está detrás del debate de Platón frente a Cratilo, frente a Protágoras, frente a Gorgias. Recuerden ustedes, antes de entrar a este ejemplo de Federico Penelas, recuerden ustedes que, nuevamente, detrás está el debate y la discusión sobre la verdad. ¿Qué es lo verdadero? ¿No?
lo verdadero, si existe, ¿cómo lo podemos conocer? ¿No? Platón se plantea que sí existe lo verdadero así real, auténtico, es la idea, y que esa idea tiene una traducción hacia el mundo, ¿no? Si la verdad existe, tiene una lógica de organización. Y yo decía, si hay un logos, ese logos puede ser desentrañado y conocido. Por lo tanto, podemos apropiárnoslo. Siendo así, Platón pensaba que la forma única de conocer, verdaderamente conocer, era apropiándonos de la versión más adecuada del concepto a la idea. ¿Sí me explico, no? Es decir, habría que construir conceptos que se apropiaran o se aproximaran en la mayor medida posible a lo que es la idea perfecta que existe de cada una de las cosas. De tal forma que el nombre determina el objeto, ¿no? Es decir, por eso Platón, cuando empieza a discutir en boca de Sócrates con estos personajes, parte del ejemplo que yo les daba al principio, que destacaba al principio. A ver, el árbol se corta como cualquier gente que llegue y lo quiera cortar, o hay un procedimiento. Y luego plantea temas, dos ejemplos, ¿no? Como el de lo bello, ¿no? A ver, una escultura se hace como me venga en gana, o hay reglas para construir la escultura. Una estrategia militar se desarrolla como que queramos, o hay una lógica de los generales que nos dicen cómo hay que desarrollar apropiadamente una batalla, y así va dando muchos ejemplos. Y luego llega entonces al caso de los nombres, ¿no? Entonces pregunta y dice, ¿podemos nombrar como se nos pegue la gana o hay una forma apropiada del nombrar? Y ahí es donde la cosa se pone complicada. ¿Por qué? Porque dice Platón, a ver, Protágoras, ¿me estás diciendo que yo en la mañana le puedo llamar caballo a algo y en la tarde le puedo llamar perro? Pues entonces no puedo conocer lo que es un caballo y un perro. Si yo puedo a voluntad y capricho ponerle el nombre que yo quiera a las cosas, que es lo que tú me estás diciendo, cuando me dices que el hombre es la medida de todas las cosas, pues entonces yo en la mañana a la lluvia le puedo llamar lluvia y en la noche le puedo llamar fuego. ¿Cómo sé entonces qué es lluvia y qué es fuego? ¿Cómo te puedo comunicar? Si cada quien le puede decir a las cosas como se le venga en gana, ¿cómo te puedo comunicar que está lloviendo? Si tú en la mañana piensas que la lluvia es agua y en la tarde piensas que la lluvia es fuego. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay un importantísimo punto a destacar. El nombre es el concepto. El nombre transporta el significado de las cosas. Por eso es tan importante para Platón definir con claridad qué es qué. Y por eso piensa que la idea del signo como algo arbitrario es totalmente absurda. De hecho, imposibilita el conocimiento. Si yo le puedo poner a las cosas un nombre de manera consensada, pues entonces tenemos un grave problema porque nunca les voy a poder comunicar nada. Si yo a la libertad en la mañana le llamo la posibilidad de moverme sin ninguna restricción, pensar como quiero pensar, hacer lo que quiero hacer, y en la tarde defino o le llamo libertad al estar encadenado con grilletes, pues ¿cómo te puedo transmitir, cómo puedo comunicarte lo que es la libertad? ¿Sí me explico? Esa es la preocupación de Platón. Entonces, la idea que tiene Platón es que a cada cosa le corresponde un nombre y ese nombre es inmutable. Eso es lo que piensa Platón. La teoría del lenguaje platónica por la cual se decanta él es esa, porque es la que permite determinar y apropiarte del mundo. ¿Quién leyó Cien años de soledad? De Gabriel García Márquez. Quienes no lo hayan leído se han perdido de una de las mejores cosas de la vida, ¿no? Hay que leerlo. A ver, Daniel, ¿de qué trata? ¿Cuál es el problema central que tiene Macondo en Cien años de soledad? ¿Cuál es el mal que llega ahí? Sí dijo Daniel que lo había leído, ¿no? ¿Oscar Daniel o el otro? Pues en sí el cuento trata sobre, lo leí en Bueno, es un novela, no curso es de cuento, internet. ¿no? Digo, sí, la novela de García Márquez, eh, pues habla sobre Macondo, un lugar, y como todo, bueno, toda esta familia eh, que va pasando por generaciones y cada una, bueno, va teniendo como diferentes circunstancias. Yo me basé mucho en la familia y cómo lo hacía. Bueno, cómo va pasando a través de ese tiempo, las circunstancias que tiene cada
luego lo ponen como árbol genealógico, ¿tiene? Pero sí no. ¿No? A ver, ¿quién más? ¿Quién más leyó 100 años? ¿Qué le pasa a Macondo? Llega un mal a Macondo, ¿no? ¿Cuál es el mal que llega a Macondo? Cristina había dicho, ¿no? Que leyó también, ¿no? Ah, ok. No me digan eso, caray. Sí debe haber alguien más que leyó 100 años de soledad, ¿no? Si no me voy a poner muy triste. Voy a pensar que voy a estar 100 años en soledad yo también. Sí, ¿no? Es la peste del insomnio, por así decirlo, que no permitía que los habitantes del pueblo puedan dormir. Ay, casi. Es algo más que el insomnio. Bueno, borraba todos sus recuerdos, ¿no? Borraba su memoria. Esa es otra cosa, la memoria. ¿Y qué se ponen a hacer Mauricio Babilonia y el otro? ¿Se acuerdan, no? Que empiezan a hacer algo. Cuando llega el mal del olvido, ¿se acuerdan? ¿Qué empiezan a hacer? Pegan papelitos, ¿no? Exactamente, le pegan papelitos a la vaca con el nombre de vaca, a la silla con el nombre de silla. ¿A qué le suena eso? Al nombrar de las cosas que pone Sócrates. Exactamente, fíjense cómo el tema no es viejo, ¿no? Sigue acá y las grandes novelas, las grandes obras, pues no son nomás historietitas, ¿no? Tratan problemas profundos y por eso se convierten en grandes referentes de la literatura y el lenguaje universal. Martín nos quiere decir algo. Ah, sí, igual, bueno, en algún momento en alguna clase, me parece en la secundaria lo vimos, y nos decían me imagino basado en diálogo de Platón, del por qué las cosas no tenían un nombre propio, es decir, ¿cómo me explico? A lo mejor, no sé, o sea, esta pluma puede haber, esta otra pluma, ¿no? Y las dos son plumas, pero ¿por qué las dos son plumas si son diferentes plumas? ¿Me explico? Entonces, o sea, por ejemplo, yo me llamo Martín y hay 100 personas que también se llaman Martín, entonces el nombre de Martín no me es propio. Entonces, no sé si quizá por ahí va, digo, también en algún punto la lectura me hizo como reflexionar eso de decir, bueno, ¿por qué defienden el hecho de que el caballo se llama caballo si hay 100 millones de caballos? Entonces, o sea, ¿qué lo hace al caballo ser un caballo en realidad? Entonces, igual no sé si va como por ahí del hecho de que cada cosa tiene un nombre. O sea, a pesar de que todas son hojas o de que todos son árboles, no todos son iguales, ¿no? Va más o menos por ahí, pero no tiene la implicación que estaba comentando, Martín. Es decir, cuando está el mal del olvido en Macondo, ¿no? Hay grandes autores que tratan el tema de la memoria. Uno de ellos, sin duda alguna, es el maestro García Márquez. El otro que trabajó profunda y complejamente el tema de la memoria en sus novelas fue Marcel Proust, ¿no? En el Busca del Tiempo Perdido, esta gran novela que son 7 novelas, cada una de ellas con su propia complejidad y que hay que leerlas también en la vida, ¿no? Entonces, el tema que discuten Marcel Proust, desde luego que cambió en algunas de sus obras el propio García Márquez, lo que nos están diciendo es que el debate respecto de cómo nombramos y qué implica nombrar y qué implicaciones tiene esto para el conocimiento y las posibilidades de saber sigue allí puesta enfrente. Entonces, si nosotros creemos que el nombre le pertenece al objeto, estamos asumiendo una posición de verdad determinista. Fíjense las implicaciones tan potentes que tiene esto para el conocer. ¿Por qué? Porque podemos asumir, como decía Martín, hay 2 objetos que se llaman pluma, pero ambas son plumas, ¿no? Yo aquí tengo 2 también. Y ambas son plumas, pero hay algo que las hace ser plumas. ¿Qué es? Bueno, ser un objeto que sirve para escribir, que tiene de dónde tomarse, que te echa tinta para poder desarrollar escritura o signos, ¿no? Eso sería, digamos, en términos de pluma. Y la plumidad, llamemos así, lo que hace a cada pluma, aun cuando sea un objeto diferente, ser pluma, es esa característica esencial que lo distingue de todos los demás objetos, ¿cierto? El caballo
pues está Bucéfalo, ¿no? El caballo de Alejandro, está no sé, el Marengo, ¿no? El caballo de Napoleón, y así ha habido muchos caballos famosos en la historia, ¿no? Pero tienen algo que podríamos decir es la caballeidad, que independientemente de que sea Bucéfalo, que sea Marengo, el que sea, pues a final de cuentas hay algo que les hace ser caballos, ¿no? Ese ser caballo no cambia porque alguien se pone de acuerdo y le cambia el nombre, ¿no? Es decir, el caballo va a ser caballo aquí en China y quizá en inglés se llama horse y en francés nombre y en alemán nombre y en español es caballo, pero el objeto o el animal, el ser animado que llamamos caballo, sigue siendo el mismo y a donde vayamos lo vamos a reconocer como caballo. Quien hable o piense en inglés va a pensar que es horse y así en cada uno de sus idiomas, ¿no? Es decir, el lenguaje es más que un idioma. No debemos confundir al lenguaje con el idioma. El idioma es la particularidad que toma el lenguaje en cada una de las regiones, ¿no? Tiene su gramática, su sintáctica, su pragmática, pero el lenguaje es esta capacidad de nombrar al mundo. Entonces, hay una idea de que el nombre le corresponde a la cosa, ¿no? O tiene una adecuación con la cosa. Cuando digo caballo, entonces estoy diciendo un objeto o un ser animado, en este caso, que tiene 4 patas, una crin, una cola, tiene unos dientotes, les gustan las manzanas y corren muy rápido, ¿no? Eso es un caballo. Y a donde quiera que vayamos, los vamos a reconocer. Lo mismo puede ser un perro, lo mismo un gato, etcétera. Daniel tiene una pregunta o una intervención. Sí, sí, profesor. Es con relación a la novela de 100 años de soledad y no sé si esté bien, pero quiero hacer como una analogía sobre su obra cuando él pues le otorga los nombres a cada personaje, ¿no? Que recalca, bueno, pues como esta idea de la herencia, lo que ya se mencionaba de la memoria y del mandato de los ancestros. En ese sentido, el peso que tiene la historia y la cultura, como algo así como en la lectura decía, pues haciendo esta como analogía, como siendo el legislador para el que tiene esta potestad de ponerle nombre a las cosas. De acuerdo, y justamente esto que nos dice Daniel es el debate que está en Platón, porque en Platón están las dos posiciones, la de Cratilo, que apunta, y la de Protágoras, a que el nombre en realidad es producto de un consenso, ¿no? Es decir, claro, Platón ridiculiza los argumentos de Cratilo y de Protágoras, pero claro, pues él tiene la mano y son los diálogos que prevalecen y es la visión de la filosofía que prevaleció a lo largo de muchos siglos y predominó y fue dominante. Pero en realidad esta ridiculización que hacen los sofistas y su argumento no es tan aceptable y válida porque entonces no podría haber el fenómeno de la polisignificación, ¿no? Es decir, ustedes lo han de haber escuchado seguramente en secundaria, en prepa, quizás hasta en licenciatura, de que cuando decimos gato podemos referirnos al animalito o podemos referirnos a la cosa esta que sirve para levantar el coche o incluso de manera despectiva y discriminante decirle gato a una persona que es tremendamente servil, ¿no? Entonces, lo mismo ocurriría con la palabra perro, ¿no? Podemos hablar del perro, ser de 4 patas que ladra y muerde, o podemos hablar de un perro que es un gran defensa central, por ejemplo, ¿no? Los que son pamboleros y un gran defensa central dicen, es un perro, no deja pasar a nadie, ¿no? O bien pueden, en mi época al menos, a alguien que es un acosador le decían que era un perro con las mujeres, ¿no? Entonces puede haber diferentes significados respecto de un solo nombre. Protágoras, Cratilo y los demás ya se habían dado cuenta de que esto pasaba y de hecho se lo dicen Hermógenes, Cratilo y Protágoras a Platón. Oye, pero yo he ido a lugares donde esto que aquí decimos que es algo, en aquella isla significa otra cosa, ¿no? Entonces no quiere decir Platón que cada cosa tenga su nombre. En realidad hay una convención y hay una construcción histórica de esa construcción. Y los nombres no son eternos, porque si fuesen eternos, como dices tú, Platón, que es una respuesta súper interesante que le dan tanto Cratilo como Protágoras, si los nombres fuesen eternos, no habría la posibilidad de crear nuevos nombres. Platón dice, no, espérate, sí, porque como la idea existe previa a la cosa, claro que el nombre es eterno, ya nomás se lo ponemos por rememoración. Acuérdense que la idea de Platón es que reencarnamos y nos acordamos de las cosas del pasado, ¿no?
Tantas vidas hemos tenido que nos acordamos de ellas. Pues la idea universal ya existía. Que el objeto no se haya creado, pues es otra cosa, ¿no? Nadie había tenido la facultad inteligible de apropiarse de esa idea, construirla en objeto. Cratilo, Protágoras, Hermógenes le van a decir, no, espérate, hay cosas que se crean y se les asignan nombres. Si no tuviésemos esa capacidad, no podríamos nunca nombrar ni conocer. Aquí el problema es otra vez, ¿podemos o no conocer? Y si podemos conocer, ¿de qué manera lo hacemos, no? Ahora sí, voy al ejemplo y a la diferenciación que hace mi amigo Federico Penelas. Lo que vemos es que tenemos una estructura, dice él, en un ejemplo que nos daba en clase. Imaginemos dos juegos y le pone arbitraria, deliberadamente arbitraria, estos nombres, ¿no? Imagínense un juego que se llame Risto, así tal cual, y un juego que se llame Cepo, ¿no? Así. Simplemente son dos nombres, ¿no? El juego Risto consistiría en que ustedes entran a una habitación, 3 personas, digamos, y el juego consiste justamente en algo parecido a lo que se hace en 100 años de soledad. Vamos a ponerle nombres a unos papelitos y los vamos a ir pegando conforme vayamos encontrando los objetos que correspondan al nombre, ¿cierto? Entonces, el juego termina cuando terminamos de poner los nombres. Terminamos el juego y podemos reiniciar, revolviendo otra vez los papelitos, asignándolos a cada quien, y ahí vamos a poner otra vez los nombres, ¿no? Y el juego termina nuevamente cuando se acabaron los papelitos, ¿cierto? Es decir, el juego se repetiría una y otra vez. Esa es la idea del lenguaje de Platón. Los objetos corresponden a una idea, o la idea corresponde a un objeto, y el papel de quien nombra y conoce consiste fundamentalmente en encontrar aquellos objetos a los cuales les apliquen las reglas ya establecidas de por siempre dentro del juego del lenguaje, llamémosle ahora, ¿no? Este juego del lenguaje, que es un término que usa Wittgenstein, implica un conjunto de reglas que son inamovibles, y el juego va a consistir siempre en un conjunto, en un universo ya determinado, un universo finito de nombres que se van a corresponder o no con los objetos para los cuales apliquen ciertas reglas. Podemos poner en el juego, por ejemplo, que se le pegará la etiqueta de Risto a los objetos que cumplan con características A, B, C, D y F. Todos aquellos objetos que cumplan con estas características llevarán los papelitos con sus nombres correspondientes. Los que no cumplan con esas características no llevarán nunca papelito. En eso consistiría una versión del juego del lenguaje, por ejemplo. A eso se le llama determinismo semántico. Y es una tradición, insisto, que abre Platón hace 2500 años y se mantienen varias personas, varias corrientes de pensamiento apegadas a esto que se denomina determinismo semántico. Por el otro lado, el juego cepo, digamos, consiste en que hay de nuevo 3 personas jugando el juego y van a definir que se le coloca la etiqueta de cepo a un conjunto de objetos que cumplan con las características ABC, digamos, ¿no? Termina el juego y dicen, pues ya nos aburrimos, ¿no? Ahora se van a llamar cepo o le vamos a poner la etiqueta de cepo a los objetos que cumplan con las características A, B, C, D y F. Ya no solo 3, 5. Está bien, juegan el juego, le ponen la etiqueta, terminan el juego y llega su amiguis, ¿no? Y entonces ya no son 3, sino 4 y dice el amiguis, no, espérate, a mí no me gustan estas reglas. ¿Por qué no en lugar de que sean las características A, B, C, D, E, también le ponemos F para que se vuelva más complejo el juego? Entonces los demás aceptan y dicen, no, espérame, entonces modifiquemos también esta regla, modifiquemos la otra y que el conjunto de reglas sean estas nuevas. Está bien, vamos a jugar el juego de cepo, ¿no? Entonces juegan, terminan de colocar los papelitos y así se la pueden pasar. En realidad, en esta segunda versión, el juego nunca termina, porque siempre hay un consenso a ser construido. Esa es la versión del lenguaje que asumen Protágoras, Gorgias, Cratilo y otros más, y que se llama, en términos estrictos, indeterminismo semántico. Es decir, el lenguaje y el signo son arbitrarios.
El lenguaje y el signo se construyen con base en consensos que pueden irse modificando de acuerdo con el paso de la historia y las modificaciones y enriquecimientos culturales. Piensen ustedes en esta idea del lenguaje que no se puede modificar, que tienen algunas y algunos académicos, por ejemplo, de la Academia de la Lengua Española, ¿no? Por ejemplo, frente a esta propuesta del lenguaje incluyente, hay quienes dicen, no, espérate, el lenguaje tiene unas reglas y esas reglas son inamovibles, ¿no? Y niño implica niñas y niños y párale de contar, no podemos incorporar nada nuevo porque ya están las reglas dadas. Eso sería el juego Risto, ¿se fijan? En cambio, el juego cepo implicaría que el feminismo entra como un nuevo actor del juego del lenguaje y que nos dice, espérense, estas reglas son excluyentes de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, incorporemos una nueva regla. En el lenguaje no solamente hablemos de masculino, pongamos por un asunto ideológico de inclusión el tema de los femeninos y digamos no niños, sino niños y niñas. Los del juego Risto dirían, no, espérate, llegaste tarde, ya las reglas ya estaban, yo no las puse. El lenguaje ya funcionaba así y se construyó de manera histórica y natural y listo, ¿no? Ya están dadas de por sí y ¿para qué le andamos moviendo a las reglas? Lo que funciona pues, no se arregla, decían las abuelas, ¿no? Los del juego cepo y las del juego cepo dirían, no. El lenguaje es una construcción histórica, temporal, ideológica, política, que puede tener reglas determinadas en un momento y reglas determinadas en otro momento. ¿Qué me impide a mí decir chido? Oye, pero es un concepto o es una idea completamente indeterminada, ¿no? Es ambigua. ¿Y qué? Yo veo algo y me parece chido y digo que está chido, ¿no? Punto. Oye, pero es que no es definible lo chido. ¿Y so what? Cuando yo digo chido, los demás me entienden. De eso se trata el lenguaje, ¿no? Cuando digo está perrón, ¿no? Y hasta hay una canción, ¿no? Del pasito perrón, y todo el mundo sabe lo que alguien está diciendo cuando habla el pasito perrón, ¿no? No solamente por la canción, sino por lo que significa algo que es perrón. ¿Sí me explico? Entonces cuando dices, no, pues esto sí está perrón, ¿no? Está poca. Bueno, sabes qué significa. Y ese saber qué significa te permite nombrarlo. Entonces, las reglas no están dadas de una vez y para siempre. Las reglas incluso se pueden modificar. En el juego Risto, lo que no se puede modificar es la regla en sí misma. En el juego cepo, puedo modificar significados y puedo modificar las reglas de determinación del significado. Por eso se llama indeterminismo semántico. ¿Cuál tiene razón? Pues cada quien de ustedes tomará una decisión de cómo piensa y cómo cree que se adecua el nombre a la realidad y en esa medida, eso sí, asumir las consecuencias de la posición que uno asume. Si uno asume, por ejemplo, la posición Risto, pues seguramente ustedes van a ubicarse en la postura que veremos más adelante, en la postura empírico-analítica del conocimiento. Es decir, lo que es, lo que no es, principio de no contradicción, principio de identidad, principio de identidad ontológica, y en esa medida asumirán las reglas del determinismo semántico, ¿no? Dirán, no, espérate, las cosas están definidas y esa definición parte de un conjunto de elementos que yo he descubierto en la realidad y estoy describiendo a partir de una categorización que hago. La realidad está ahí para ser conocida. Esa es la gran consecuencia que tiene el pensamiento del determinismo semántico, que la tarea del conocer es una adecuación de la mente a las cosas. Tú no construyes nada, describes lo que ya existe, te apropias de lo que existe vía la idea, pero esa idea es una adecuación a lo que existe materialmente. No sé si me explico en esto. Es importantísimo para las tareas del conocer y la determinación de la postura personal del saber. Entonces, si yo asumo esta posición, yo lo que estoy creyendo o asumiendo en el fondo es que hay algo tan fuerte como lo que se llama la verdad. La verdad existe como tal. Y la tarea del el investigador es descubrir la verdad con los métodos apropiados, claro, y una vez que la descubro, la nombro. Pero la nombro, como me dice Platón, de manera adecuada y apropiada, de acuerdo con los que saben cómo se nombran las cosas verdaderas. Si yo sé lo que es verdadero vía el método, entonces no estoy construyendo nada. Estoy explicando tal y cómo funcionan las cosas en la realidad, ¿cierto? En su primera obra, Wittgenstein nos dice, el mundo es todo lo que es el caso, ¿no?
Entonces, cuando nos dice el mundo es todo lo que es el caso, nos está diciendo que es todo aquello susceptible de ser nombrado en términos de categorización de verdadero o falso. Un lógico, una persona que se dedique, por ejemplo, a la lógica simbólica, te dirá, pues las cosas que son verdaderas lo serán siempre y para siempre, ¿no? Una cosa no puede ser verdadera y luego falsa, en el sentido fuerte de esta posición. El indeterminismo semántico, por el contrario, y pensando en Nietzsche, que lo mencionaban hace un rato, el indeterminismo semántico es más bien, se ubica en esta postura, no existen hechos, existen interpretaciones de hechos. Lo que es más, el dato es una construcción previa que depende de la posición teórica en la que yo me sitúo. ¿Qué dato construyo respecto de qué fenómeno? Es un asunto de una decisión subjetiva. Ya luego pues, le doy formalidad vía un método matemático, pero antes yo decido qué indicador va a medir qué cosa. A ver, desigualdad, ¿no? Ah, bueno, hay que medir desigualdad de ingreso. ¿Y por qué esa? ¿Sí me explico? ¿Por qué la desigualdad se mide vía el ingreso? ¿No? ¿Y por qué la desigualdad se mide vía acceso a servicios? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente sí? Ah, es que hay un consenso de los expertos que dicen que así se mide porque el fenómeno ahí está y hay que simplemente ponerle magnitud y profundidad de intensidad. Y esto se hace con métodos complejos. Tenemos coeficiente de Gini, tenemos la curva de Lorenz, tenemos métodos de imputación, métodos multidimensionales de la pobreza, método de necesidades básicas insatisfechas, y hay un montón de métodos que lo que buscan y compiten, de hecho, de sí, quienes están en estas posturas, por ver quién tiene el mejor método de medición. ¿Y cómo determinan? Ah, el que mejor se adecua a la realidad, ¿cierto? El que mejor describe al fenómeno. No dirán jamás el que mejor construye al fenómeno. ¿Sí me explico en esta diferencia, no? Entonces, quien dice que la verdad existe, está diciendo al mismo tiempo que el nombre le corresponde a la cosa y que el concepto no es sino una definición que adecua un conjunto de determinaciones de significación a una cosa que existe de suyo e independientemente de la conciencia. Es decir, ahí está el objeto y si yo pienso que es rojo, pero en realidad es verde, pues ese es problema del observador, no del objeto, ¿no? Quien piensa así, lo resuelve de esa manera y te dirá nada de que para ti es negro y para mí es rojo, ¿eh? Lo rojo es rojo y lo negro es negro. ¿Por qué? Porque dos cosas, o mejor dicho, una cosa no puede ser simultáneamente verdadera o falsa, ¿no? Entonces, nada de que lo que es verdad para ti, para mí es falsedad. No. Eso significaría decir que la verdad no existe en absoluto. Y yo estoy diciendo que sí existe y por eso la puedo nombrar. ¿Sí me explico, no? No es apelar al capricho, no es apelar a la arbitrariedad absoluta, ¿no? Claro, habrá quien se defina totalmente escéptico, ¿no? El escepticismo es una forma o un planteamiento epistemológico muy potente también. Y habrá quien diga, no, la verdad no existe en absoluto. Es más, Hume, por ejemplo, es el gran constructor del escepticismo moderno, ¿no? Y te va a decir, de hecho, Hume, desde esta misma postura, o desde una postura relativamente similar, que te dice, el principio de causalidad, que es el que todo el mundo anda ahí diciendo que nos garantiza que podemos conocer, no es más que una invención. Nunca vemos nada que se pueda llamar una causa y un efecto. Eso es lo que plantea, lo vamos a ver con detalle en su momento Hume. Pero Hume, ¿qué te dice? Nunca vemos ni causas ni efectos. Es más, es imposible que las podamos determinar. Por eso no podemos conocernos. Debemos contentar con esta serie de situaciones. Pero no podemos conocer realmente, dice Hume, ¿no? Entonces, el determinismo semántico nos puede llevar a una posición como la que mencionaba o incluso a una posición como la de Hume. De hecho, del otro lado estarán quienes piensan que las cosas no es que sean verdaderas y falsas, es que en realidad no existe la verdad o la falsedad como tales en términos o en los términos que se plantean en la postura empírico-analítica. Por ejemplo, piensen ustedes en las discusiones respecto de lo que pasó con Plutón, ¿no? Si saben lo que pasó, ¿no? Plutón, en mi época, nos decían el sistema solar tiene 9 planetas, ¿no? Hoy, las niñas y niños de primaria aprenden que el sistema solar tiene 8 planetas, un planetoide, varios objetos muy grandotes que son lunas, algunos del tamaño de un planeta,
pero que son lunas, por ejemplo Europa, que anda circulando ahí alrededor de Júpiter, o Io, cualquiera de las lunas de Júpiter, y tenemos además la nube de Oort, y tenemos el cinturón de Cuvier, y tenemos un montón de objetos dando vueltas en el sistema solar, ¿no? Bueno, eso, la pregunta que se harían los de Risto y Cepo es, ¿qué fue lo que pasó? El determinismo semántico nos diría, hay 9 planetas, y el problema que ocurrió es que le pusieron mal el nombre. Es decir, no obedecieron el conjunto de reglas para ponerle adecuadamente el nombre de planeta a Plutón. Es decir, Plutón nunca fue un planeta, observaron mal. ¿Sí me explico? Eso diría uno ubicado en el juego Risto. Alguien del juego se podría, no, espérate, lo que estamos acreditando con Plutón es que hay un conjunto de determinaciones consensuales que pueden incluso modificar las reglas de clasificación. Con Plutón no fue simplemente que cambiaran de nombre, cambiaron las reglas de clasificación. Y lo que antes decían, mediante ciertas reglas, que era un planeta, al modificar las reglas, cambia entonces la clasificación que tenemos de las cosas. Por lo tanto, no es que Plutón lo hayan observado mal y le pusieron planeta cuando no lo era, es que cambiaron las reglas de definición de los propios planetas. Entonces, eso demuestra que el saber y el conocimiento, dirán quienes se ubican en esta postura, es una cuestión de consenso. Sí me explico, ¿no? Entonces tenemos determinismo semántico e indeterminismo semántico. Voy a irles leyendo un conjunto de ideas que son de Federico Penelas y que forman parte de su clase de filosofía del lenguaje que da tanto en la maestría como en el doctorado en filosofía. Las diferencias que tenemos de estos juegos, diríamos que son 4 grandes distinciones, ¿no? Que nos permiten conocer de qué se trata la discusión en el fondo y hacia dónde la podemos ir orientando cuando hablamos de estas cuestiones de las tradiciones epistemológicas, ¿no? Bueno, en primer lugar, la gran primera distinción que habría que establecer es que la pregunta que se hacen las y los epistemólogos es, ¿qué tiene que pasar para que un objeto, cuál es el conjunto de condiciones que un objeto o un fenómeno debe cumplir para ubicarse en el juego Risto o en el juego Cepo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las dos posturas hay un conjunto de determinaciones previas. El que las cumpla, en términos de fenómeno, objeto o cosa, formará parte o no de las clasificaciones que se construyen a partir de estas mismas determinaciones. Entonces, por ejemplo, en el juego Risto, lo único que tiene que ocurrir es que debe llevar el sello de Risto, ¿no? Es decir, una vez que se lo pones, estás garantizando que cumple con las características esenciales que habías definido de manera previa. ¿Por qué? Porque las reglas no cambian, ¿no? Hay un determinismo de las reglas y por lo tanto hay un determinismo de los significados. En cambio, algo muy distinto pasa con el juego Cepo. En este caso, el objeto tiene que haber sido seleccionado como producto del consenso o la negociación de los participantes en el juego del lenguaje. Es decir, no basta con que cumpla ciertas características, sino que este consenso se debe renovar una, otra y otra vez hasta que el juego reinicia y reinicia y reinicia. Nunca hay auténticamente un inicio y un final del juego. No sé si me explico en esto. Si les suena Heráclito, es completamente Heráclito, ¿no? Nunca nos bañamos en las mismas aguas, aunque sea el mismo río, ¿no? ¿Qué significa esto? Que aun cuando usamos las mismas palabras, en realidad nunca estamos usando siempre los mismos significados, porque los significados dependen de muchas cosas más allá del solo nombre. Por ejemplo, alguien comentó, no recuerdo, perdón, soy muy distraído con los nombres, ¿no? Cuando dicen cosas, pero alguien decía el tema del nombre propio, ¿no? Ese es un tema que llegó hasta Frege y que llegó hasta Wittgenstein y que llegó a Kripke, ¿no? Y que sigue discutiéndose. Cuando abordan este caso, el de los nombres propios, por ejemplo, en lo que van a coincidir Russell, Wittgenstein, Frege y otros más, cuando lo plantean en términos de problematización, es que en realidad el nombre propio agota el significado en el referente. Quizá me estoy adelantando demasiado, ¿no? Pero cuando ustedes dicen
por ejemplo, Barack Obama, no es que no haya otro Barack Obama en los Estados Unidos, ¿no? O en el mundo. Puede haber varios Barack Obamas. Pero cuando decimos Barack Obama, en realidad sabemos que nos estamos refiriendo al sujeto que fue presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Ese sujeto es irrepetible. Al igual que lo es Díaz Campos Cristina, al igual que lo es Telles Chávez Oscar Daniel, al igual que lo es Cruz Solís Joana, sus nombres pueden existir en otras actas de nacimiento, pero ustedes son significados en sí mismos. El nombre propio, por lo tanto, corresponde a una historia y a una indeterminación semántica que depende del referente, y ahí se agota el significado. Aun cuando otra persona se llame Díaz Campos Cristina, va a tener una significación vital distinta radicalmente al de ella, a quien nos está acompañando aquí en la clase, ¿no? Fíjense, Wittgenstein lo ejemplifica de una manera fantástica. Dice, yo tengo dos amigos que se llaman, o dos amigas, ¿no? Se llaman Carla, voy a poner el nombre así, ¿no? Una vive en Inglaterra y otra vive en Francia, ¿no? O en Australia, para ponerlo más lejos. Entonces, recibo una postal, ¿no? Y en las postales no necesariamente tiene que venir todo el nombre, ¿cierto? Y de pronto viene un conjunto de frases, ¿no? Que no refieren lugar, tiempo, espacio específico. Y sin embargo, sabemos que Carla nos lo escribió. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué podemos intuir y saber con casi plena certeza cuál Carla fue la que nos envió la carta o la postal? Si no tenemos idea, claro, dirán, bueno, si la postal es de Sydney, pues vas a ver que es la de Australia, ¿no? Pero supongamos que es, insisto, una postal que no tiene ningún referente de nada, ¿no? Y solamente por el tono de la escritura, ustedes sabrían, si realmente conocen bien a estas dos personas, sabrían que Carla se lo escribió, no porque haga alusión a una frase común, al saludo especial, alguna, no, hay algo en su escritura que les hace saber cuál Carla les escribió. ¿Cómo lo sabemos esto? Nos dice Wittgenstein. ¿No? Es una pregunta interesantísima, me parece a mí, ¿no? Que tiene que ver con la discusión que abre luego sobre la imposibilidad del lenguaje privado, por un lado, pero también el agotamiento del significado del nombre propio en el referente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, en el juego cepo, para cerrar esa primera gran distinción, digamos que la negociación entre los participantes siempre va a ser crucial. En el juego Risto no hay negociación posible. Las reglas están dadas de una vez y para siempre y desde ahí nos movemos. Segunda gran distinción. En el conjunto Risto, en el juego Risto, no hay historia. El lenguaje se concibe como ahistórico. Está dado de una vez y para siempre, lo que decía Platón, ¿no? Ya está determinado por la idea perfecta y se despliega en la historia de la misma manera. Por eso no se pueden llamar de otra manera más que de la forma auténticamente adecuada de nombrar las cosas en su adecuación con la idea perfecta. Aristóteles va a invertir la fórmula, no se separa del determinismo semántico, pero dirá no, los objetos tienen existencia independientemente de la idea y es la idea, el cerebro humano, a partir de un proceso de abstracción que se hace de la cosa y se la apropia, pero se la apropia de manera correcta y la nombra de la manera correcta como que hay que nombrarla. Incluso inventa la lógica, más determinismo semántico pues no puede haber, ¿no? Entonces, Aristóteles, aun cuando invierte el idealismo por el realismo, lo que va a constituir es una propuesta también de determinismo semántica con otros asideros y fundamentos teóricos. Pero esta segunda distinción es crucial. El lenguaje y por lo tanto el conocimiento y la conceptualización del mundo son ahistóricos. Independientemente del momento en que estemos, las cosas se van a llamar como se llaman. No hay otra forma de entenderlas. En cambio, en la idea de la sapiedad, llamémosla así, la historicidad y la temporalidad atraviesan a todo el discurso y atraviesan a toda la estructura semántica, pragmática y sintáctica del lenguaje. Por lo tanto, en esta idea, el lenguaje es dinámico y el conocimiento mismo es dinámico. No es porque cambiemos los significados, no es porque tengamos este supuesto de las ciencias contemporáneas relativo a que la ciencia es falible y que los descubrimientos nos llevan a ir haciendo una adecuación.
En realidad esa idea parte de que hay reglas inamovibles de cómo se hace ciencia, ¿no? Observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, refutación de la hipótesis o aceptación de la hipótesis, planteamiento de teorías o de leyes, ¿no? Así nos dice Galileo que se comporta el método científico. Y no hay más, no se le puede cambiar. Así funciona. En cambio, en la sapeidad o en el juego cepo, digamos, en realidad esto se construye de manera histórica y hay reglas que se modifican estructuralmente y nos llevan a otras dinámicas del saber. ¿Por qué? Porque se mueven los fundamentos. Es lo que Thomas Kuhn llamará en algún momento la gran crisis de los paradigmas. No es que cambien ideas, sino que cambian los fundamentos de las ideas. Eso es lo que implicaría el cambio de paradigma, ¿no? Y las revoluciones científicas en eso consisten, en la modificación de las reglas de cómo conocemos. Eso es la crisis de un paradigma. No es que cambien de ideas y digan, no, ya ahora priva más este concepto que el otro. No, lo que cambió fue el fundamento o el conjunto de elementos de fundamentación de ciertas teorías y de ciertos postulados y principios del mundo, ¿no? Bueno, tercera gran distinción, la voy a leer, dice, la tercera gran distinción se encuentra en que en el juego Risto, hay sentido claro del ganar, mientras que en el juego cepo no lo hay. El primer juego tiene un final y es cuando B, un personaje de los que están jugando, descubre todos los objetos que caen bajo el sello Risto. Mientras que en el juego cepo no pasa nunca esto. Las victorias son muy parciales porque el flujo de la historia sigue obligando a una nueva negociación. Termina o con el cansancio o con la muerte de los jugadores. Por lo tanto, la idea de ganar es más difícil de precisar en este juego de lenguaje y esto se relaciona con que en el juego Risto hay un sentido en que B se acerca a la meta final. Hay una idea de que B va progresando en el juego, mientras que en el otro juego no es tan claro en qué sentido, esto subrayado y en itálicas, en qué sentido los participantes van haciendo progresos a medida que van pasando de un consenso a otro. No es tan clara esa idea del progreso, de hecho es inexistente. Hay un colectivo que decide la cepeidad y es una mayoría la que valida la nueva selección, pero los conceptos de victoria y de progreso a lo largo del juego se desdibujan. Es decir, si pensáramos en términos de un juego así de mesa, en el Risto sí habría un sentido claro de progreso, de cómo avanzamos. ¿Y qué significaría esto en términos de lenguaje? Bueno, esto tiene que ver con la idea del progreso científico. Mientras más vamos descubriendo, más sabemos del mundo, ¿no? Es decir, hay una idea de la acumulación, que es uno de los grandes principios de la ciencia. Es más, hay quien dice que nos distinguimos de los animales o de los otros animales no humanos en el sentido de que los humanos progresamos en la acumulación de saber, ¿no? Las otras especies no humanas tienen que empezar desde cero apoyados en su práctica instintual. Siempre repiten las mismas conductas, ¿no? Es decir, un perro no tiene que aprender a nadar, ya sabe nadar, ¿no? Cuando nace, su instinto genéticamente ya está determinado para allá. Un perro no tiene que aprender cosas, ¿no? En cambio, los seres humanos sí. Entonces, esta característica de lo humano lleva a muchos a pensar que progresamos en la medida que acumulamos saber, pero ese saber se acumula con base en las mismas reglas siempre, si no, no habría posibilidad de acumulación de saberes. Si las reglas cambiasen en cada momento, pues tú no puedes ir acumulando saber, siempre sería un reinicio, ¿cierto? En ese sentido hay un sentido del ganar y esto que marca Federico Penelas también debería llevar a la reflexión en términos de la vinculación ideológica de estas posiciones, ¿no? Es decir, sí hay unas ciertas ideologías que se adecuan más a una postura o a otra, que se apegan más a ciertas posturas. La ideología del progreso, por ejemplo, va a asumir que hay un sentido del ganar en la historia, en el sentido de que acumulamos, avanzamos, mejoramos y por lo tanto vamos dejando atrás todo aquello que no es digno de mantener en los registros del conocimiento humano. Es mucho esta idea de la nova etas, ¿no? La nueva era que implicaba, a partir de la Edad Media, lo vamos a ver también en su momento, que implicaba dejar atrás al pasado por caduco y por lo tanto obsoleto en términos de capacidad de enseñanza. Lo nuevo es lo bueno, ¿no?
Lo nuevo es lo que nos anuncia el porvenir y el porvenir la apertura de la posibilidad de la construcción del progreso. Esa ideología está pegada a esto. Por eso Platón, como dice Robert Nisbet, este gran sociólogo norteamericano, Platón es el primer gran filósofo del progreso, ¿no? En realidad piensa que vamos a ir avanzando deteniendo la degeneración del cambio, paradójicamente hablando. La cuarta gran distinción que hay de estas dos posturas es que la idea de verdad, ya lo he mencionado, en un juego o en el otro se modifica. La verdad como, digamos, garantía de saber válido, ¿no? Para la verdad de la oración X, es un risto, por ejemplo, se especifica con condiciones necesarias y suficientes que son independientes de las prácticas de los jugadores. Es decir, hay una regla para determinar qué es verdadero o falso. Por ejemplo, independientemente de lo que crean ustedes, una conjunción será verdadera cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente también lo sea. En todos los demás casos, una conjunción va a ser falsa. Y eso es independientemente de lo que ustedes crean, piensen, sienten, anhelen, deseen respecto de ciertas cosas. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, el resultado de una conjunción en términos proposicionales será verdadero, aquí y en China, ¿no? Lo juegue el juego o lo plantee quien lo plantee, así funcionan las cosas. Lo mismo va a ocurrir con una disyunción, ¿no? Cuando yo digo A o B, esta oración o esta construcción lógica será verdadera cuando el antecedente o el consecuente sean verdaderos, ¿no? Cuando los dos son falsos, la proposición es falsa, ¿cierto? Entonces, en ese momento, independientemente de lo que ustedes crean, sienten, anhelen, deseen, siempre una disyunción se va a comportar de esta manera. Y lo mismo va a pasar para el esquema o la estructura de una condicional, de una bicondicional, o bien ya una cuestión más compleja con las leyes de Morgan, ¿no? Pero siempre va a ocurrir igual, independientemente de lo que creamos. La regla antecede al conocimiento y a la aplicación o al juego del juego. Si yo quiero jugar el juego, lo tengo que hacer con las reglas ya preestablecidas y no hay manera de que las pueda cambiar. Y eso existe desde Aristóteles hasta ahorita. O sea, llevamos 2500 años con esas reglas del silogismo, ¿no? Acuérdense, ¿cuántas formas válidas del silogismo hay? ¿Quién sabe? ¿No se acuerdan? Ahí van a Wikipedia, ¿no? Hay 19 formas válidas del silogismo, ¿no? Y Aristóteles nos decía, estas son las reglas del pensar, ¿no? Hay 4 modos y 19 formas, ¿no? Y esas no son variables, ¿no? No hay manera. Además, si piensas así, nos decía Aristóteles, no te vas a equivocar, ¿no? Porque estás pensando correctamente con las reglas del buen pensar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a la no contradicción. Nos lleva a respetar el principio de identidad y nos lleva a respetar la categoría de la identidad ontológica. Entonces, piensa de esta manera y no te vas a equivocar en el sentido de construir proposiciones que sean siempre verdaderas, que eso es lo que estamos buscando cuando queremos exigirle a los demás que adopten ciertas actitudes o proposicionales o de vida. ¿Por qué es importante para el poder? ¿Y por qué es importante para el saber? Porque si yo tengo garantía de verdad, te puedo exigir que aceptes mis argumentos. ¿Sí me explico en esto, no? Es poderosísima esa visión. A ver, si yo te estoy dando las reglas de cómo se construye la verdad y además te estoy dando los argumentos construidos con base en esas reglas y los dos aceptamos que estas reglas son válidas y los dos aceptamos que este conjunto de proposiciones que construimos son válidos, ¿por qué demonios no aceptas lo que yo te estoy diciendo? Ya es pura necedad, ¿no? Sí me explico en el tema, ¿no? A ver, A más B igual a C. Eso es invariable, ¿no? Bueno, si tú aceptas que hay algo que se puede construir con reglas válidas para ti y para mí, que sea A más B igual a C, cuando yo llene estos contenidos de A, B y C con contenidos proposicionales y respete las reglas, ¿por qué no vas a respetar o aceptar mi argumento? Sí me explico, ¿no? Entonces, si yo decido contigo que hay un conjunto de reglas para definir, por ejemplo, qué es lo justo, y luego llenamos esas reglas o ese esqueleto lógico proposicional con contenidos específicos
y llegamos a una conclusión compartida de qué es lo justo, por qué vas a reclamar que no te toquen ciertas cosas, si estás aceptando las reglas de construcción y las proposiciones que llenan esas reglas o que se apegan a esas reglas. Entonces no puedes discutir que lo que acordamos como reglas y proposiciones no nos lleven a ciertas determinaciones. A ver, la regla en la Atenas clásica, ¿no? ¿Quiénes son ciudadanos en la Grecia clásica? Hombres libres, que son iguales, y que son libres e iguales porque son propietarios, forman parte de una familia determinada y hablan griego, y además son nacidos en Atenas. Todos los demás no son ciudadanos de Atenas, ¿cierto? Entonces, estas reglas están definidas en la Constitución. ¿Y cómo hicimos la Constitución? Con base en reglas de la política. ¿Y quién definió esas reglas? Ya estaban, ¿no? Y son inamovibles. Y si las reglas son lógicamente fuertes, históricamente aceptadas y son, digamos, impuestas para todas y todos, y los magistrados nos dicen que así se comportan, ¿por qué te vas a quejar cuando yo te digo que tú eres esclavo o no ciudadano? Si así están las reglas. ¿Sí me explico? Lo que implica esto en términos de saber y poder es tremendo. Por eso, quien dice, esas son discusiones bizantinas, son discusiones que no tienen sentido o son absurdas o inútiles, bueno, es que no tiene idea de las implicaciones que tienen en términos de voluntad de saber y voluntad de poder, como los plantearían Michel Foucault y otros, ¿no? Entonces, esta cuarta distinción implica justamente que los consensos se ponen enfrente de la determinación de reglas. ¿Sí me explico, no? Entonces, lo que tenemos aquí es una disputa por la verdad y por lo tanto una disputa por el poder. Y eso está implícito en prácticamente todos los grandes sistemas, todas las grandes obras, todas las grandes propuestas de filósofos, de sociólogos, de politólogos, de cualquiera de las ramas del saber que se les pueda ocurrir. En todas ellas habrá quienes piensen que hay reglas determinadas, inamovibles, modificables solamente en la medida en que hay ciertos criterios que van modificándose y cambiando, pero no son, digamos, arbitrarias ni tampoco consensadas. Son determinaciones que están puestas por la naturaleza y nos adecuamos a la naturaleza y al fenómeno. Del otro lado habrá quien diga, no, el tema es cómo nos ponemos de acuerdo en función de las condiciones históricas, sociales, económicas y de las propias condiciones de posibilidad de saber. El juego se va a ir modificando y cuando se vaya modificando habrá nuevos jugadores, nuevos actores, nuevas reglas y no hay progreso posible. Habrá nuevas perspectivas, habrá nuevas visiones, pero por eso hay quienes sostenemos, por ejemplo, que hay sistemas filosóficos que no superan a otros, ¿no? Es esta idea del progreso, ¿se acuerdan, no? Seguramente lo vieron en prepa o en secundaria que les decían, primero llegó Kant en la modernidad, reconstruye el idealismo, ¿no? Y luego llega Hegel y lo supera, ¿no? Y luego llega Marx y lo supera, ¿no? Bueno, esa idea de la superación tiene que ver con esta idea de la acumulación del saber a partir de reglas ya establecidas. Y hay una idea nuevamente de la superación como progreso, ¿no? Sí, Kant nos dio las bases para el saber contemporáneo, Hegel le dio esta gran revolución al idealismo para plantear los mecanismos de conocimiento de las contradicciones, y luego Marx lo lleva a su cúspide y nos entrega las leyes de la historia en la mano, ¿no? Bueno, habrá quien piense así, en su rollo, pero está pensando como determinista semántico, ¿no? Habrá quien diga como Nietzsche, espérense, estas son puras cantaletas muy raras, ¿no? Son puras extravagancias teóricas y filosóficas y no hay nada que les justifique andar diciendo tales cosas, excepto una moral de rebaño y la sustitución de los dioses antiguos por los dioses de la modernidad, ¿no? Entonces lo que tenemos no son fenómenos, son interpretaciones de fenómenos, dice Nietzsche, y esa frase, que es más que una frase, es una idea súper potente, no se alcanza todavía hasta hoy. De tal forma que, por ejemplo, piensen en el debate modernidad-posmodernidad, ¿no? Piensen ustedes en los debates de los que plantean este asunto del decolonialismo y todas estas cosas frente a el eurocentrismo, como les dicen algunos, ¿no? Bueno, todos estos debates epistémicos están atravesados en la base
por estas dos grandes posiciones, determinismo e indeterminismo semántico. Bien, son 6:30. Quiero hacer una pausa aquí y les quiero preguntar si tienen alguna duda o cuestión al respecto.